Más allá de las míticas interpretaciones que sobre los cielos se concebían en China, es necesario mencionar que habían desarrollado un sofisticado conocimiento astronómico y que éste se valía de cálculos e instrumentos muy particulares para desentrañar el movimiento de los astros. Afortunadamente, el visitante moderno puede apreciar algunas de estas herramientas en el antiguo observatorio de Pekín, un museo renovado gracias a las intenciones culturales de las Olimpiadas del año 2008. Este observatorio pretelescópico fue construido durante el siglo XV después de Cristo, sobre una de las almenas que conformaba la muralla que resguardaba a la ciudad y de la cual aún podemos apreciar algunos segmentos bien preservados. En la planta baja se exhiben equipos de navegación, relojes de diversos tipos, clepsidras y globos celestes, algunos tan puntuales que despliegan la posición de 800 estrellas. Pero sin duda, una de las piezas más interesantes es la maqueta del antiguo observatorio de Goashen, un edificio levantado durante el siglo XIII después de Cristo, el cual fue concebido como una regla para medir el cielo. La estructura aún en pie y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad es un gigantesco gnomon de 10 metros de altura, que en su sombra logra una precisión que no se desvía en más de 2 milímetros. Durante el solsticio de invierno, tal exactitud permitía calibrar el calendario con más eficacia que su contemporáneo en Europa. De la misma época es el ingenioso reloj de sol semiesférico, desarrollado por Guo Shoujin, quien además de establecer el tiempo, servía para visualizar eclipses solares. La astronomía en China se remonta al Neolítico. 350 kilómetros al noreste de Pekín, en la montaña Baimiaoxi, se ha encontrado un petrograbado con la talla de 19 estrellas. Su posición es consistente con la distribución que tenía la Osa Mayor hace 10.000 años. En el museo, las evidencias más antiguas son varias piezas de alfarería de hace 5.000 años encontradas por los arqueólogos en la provincia de Henan, en las que se detalla la posición del Sol con referencia a un horizonte conspicuo. Los chinos son los observadores más precisos y persistentes de la antigüedad. Su dedicación milenaria de contemplar la aparente quietud del cosmos permitió registrar cometas desde hace 3.500 años. Con tal constancia que el primer apunte verificado en la historia para el cometa Halley fue realizado para el año 613 a.C. La erudición china fue tal que ensayaron explicaciones sobre las manchas solares 1500 años antes de Cristo. Registraron auroras boreales, lluvias de estrellas y eclipses de luna y sol. Algunos los tallaron en piedra, como esta pieza del siglo III a.C., que muestra al sol como un pájaro cubriendo a un sapo que es la luna. Su perseverancia fue tal que elaboraron planisferios celestes impresos desde el año 700 después de Cristo y registraron la caída de meteoritos desde el año 624 a.C. Y, por si fuera poco, anotaron sobre la primera supernova de la que tenemos constancia en el año 185 después de Cristo. Los chinos ancestrales consideraban al universo como una naranja que colgaba de la estrella polar. En su cosmovisión contaban 1.464 estrellas delimitadas en 283 constelaciones, las cuales eran divididas en 28 segmentos lunares y agrupadas en 4 direcciones asociadas con los puntos cardinales. Los colores
y las estaciones del año. La duración de cada estación podían registrarla de diferentes maneras. Una de ellas fue relacionando la posición de algunas constelaciones con respecto a las almenas y muros de la Gran Muralla. Si en Mesoamérica las montañas funcionaron como marcadores de horizonte para una astronomía posicional, en China se valieron de su muralla. En el museo hay 2 réplicas de uno de los aparejos más representativos de la astronomía china. Es la armilla simplificada. Este objeto del siglo XIII después de Cristo se compone de 2 anillos principales que se disponen en ángulo recto entre sí. Uno de ellos se alineaba al ecuador celeste, de ahí que la astronomía china se considere del tipo ecuatorial. La observación se hacía a través de una mirilla que permitía registrar el posicionamiento de una estrella o del mismo Sol. Siglos después se le agregaron más anillos para reducir la fricción y hacer mediciones más precisas. En el patio central, a unos cuantos pasos de la armilla, encontramos una mesa rectangular, finamente labrada con círculos concéntricos y caracteres en mandarín que era utilizada para calcular la altura del Sol, midiendo su sombra sobre una serie de círculos concéntricos. Mesas similares ya eran adoptadas desde el siglo XIII después de Cristo. El recorrido nos lleva por un reloj estelar. Este se destinaba para fijar la hora durante la noche. Dispositivos similares fueron empleados desde la dinastía Tang en el siglo VII después de Cristo. Seguimos con un reloj lunar, que consta de 2 discos concéntricos. Uno marcaba la fecha según la fase lunar y el otro servía para determinar la hora durante la noche. En un jardín lateral apreciamos un gnomo basado en un modelo del siglo XIII después de Cristo. La proyección de la sombra marcaba con toda exactitud los solsticios de invierno y verano. Acompañan a esta pieza 2 relojes de sombra occidentales y un pedestal de reloj solar que muestra un analema, que es la curva que describe la posición del Sol en el cielo si todos los días del año se observa a la misma hora. Desde el siglo VIII a.C., la observación detallada del cielo sirvió para elaborar en China un calendario desarrollado sobre una base lunisolar. Su función era agrícola, pero al mismo tiempo tenía aplicaciones astrológicas. Los calendarios cambiaban durante cada dinastía. Para el siglo XVI después de Cristo se encontraban desfasados, así que las aportaciones de los jesuitas a la astronomía en China fueron fundamentales. Huellas de ese proceso son los instrumentos montados en la almena. Los jesuitas lograron prevalecer en este observatorio, llegando a ser consejeros de la corte del emperador. De los 8 instrumentos de bronce que se exhiben, 6 fueron diseñados por el sacerdote belga Ferdinand Barbiest durante el siglo XVII. Iniciamos con un altazimutal. Se utilizaba para establecer la posición de los cuerpos estelares en relación con el horizonte celeste y el cenit. Ahora vemos una armilla eclíptica. Servía para medir la diferencia entre la longitud de la eclíptica y la latitud. Continuamos con una armilla ecuatorial. Se manejaba para calibrar el tiempo solar, así como la diferencia de ascensión recta y la declinación de los cuerpos celestes. Decorado con dragones, este cuadrante altazimutal fue diseñado para medir la altura de los objetos estelares. Seguimos con un sextante. Este se disponía para fijar el ángulo de elevación y también para calcular el ángulo entre 2 objetos.
Este teodolito azimutal es del siglo XVII. Fue diseñado por Bernat Kilian. Servía para establecer el azimut y la altura de los cuerpos celestes. Del mismo siglo es una esfera armilar, más compleja que sus antecesoras. Servía para determinar con exactitud la hora solar y la diferencia entre la ascensión recta y la declinación. Finalmente, un globo celeste, que se adoptaba como modelo para identificar las estrellas. Durante la rebelión de los Boxers, algunos de estos instrumentos desaparecieron en las manos de franceses y alemanes, aunque algunos fueron devueltos en 1902 y en 1919 bajo la condición del Tratado de Versalles. Finalmente, el instrumento que nos parece la obra más estética y simbólica del museo. Se trata de la esfera armilar del siglo XV después de Cristo. En los jardines se muestran dos reproducciones de diferente tamaño. Ambos son bronces de la dinastía Ming. Mecánicamente, la esfera armilar se valía de 3 anillos principales. El exterior se fijaba en dirección norte-sur. El anillo medio se orientaba al ecuador celeste y el interior tenía un tubo que servía de ajuste. Con el paso del tiempo se agregaron más anillos gracias a las aportaciones de los astrónomos jesuitas, lo cual permitía determinar con mayor exactitud las coordenadas de los cuerpos celestes. En la base se destinaba un canal. Este se llenaba de agua para nivelar el instrumento. Pero esta esfera, además de ser un aparato de precisión, es también una obra de arte, en la cual se expresa el simbolismo ancestral. Pues los anillos están sostenidos por dragones, uno por cada punto cardinal, para formar un cosmograma que se completa por 4 montañas, una a cada extremo, representada por una prominencia ricamente decorada. Considerando todo el conjunto, tenemos que las montañas de los extremos delimitan un cuadrado, que junto con la base del instrumento responden a la alegoría de una tierra rectangular sobre la que se levantan fastuosos dragones para sostener un cielo circular. Este artefacto es tan relevante para la cultura china que al interior del moderno aeropuerto de Pekín se levanta una monumental esfera armilar que se muestra como la pieza emblemática de uno de los complejos aeroportuarios más grandes del mundo. El pueblo chino continúa venerando a los astros y a las montañas. En cada una de las cumbres más afamadas del país hay un templo dedicado a un determinado dios, el cual se asocia a un punto cardinal. Si consideramos también el centro, se conforma un quincunce, con lo que se complementa el culto a las 5 montañas inmensas y eternas, que de ellas la de Taishan es la más reverenciada. Es evidente que en los alrededores de Pekín no hay grandes montañas, pero al interior de la ciudad encontramos la representación de un mitológico lago con 3 montes fantásticos, en donde vivían los inmortales. Es el Parque de Invierno.